La conquista de Babilonia por parte de los persas marcó un cambio histórico en el estatus político de los judíos. A fin de cuentas, los persas fueron un imperio que supo cómo mantener una cohesión muy profunda a través de la preservación de la diversidad cultural de sus gentes. Así pues, los persas no solo permitieron el retorno de algunos judíos a sus tierras, sino que les permitieron reconstruir el templo e incluso les devolvieron los utensilios sagrados que los babilonios habían tomado. Este reconocimiento de la importancia del templo para los judíos fue un elemento predominante del gobierno persa. Así pues, los judíos, a pesar de estar bajo la autoridad de una satrapía, pudieron desarrollar una estructura social marcadamente teocrática y determinada por las actividades alrededor del templo. Gozaban de una gran autonomía de facto que era permitida y hasta impulsada por los gobernantes persas. Luego de la división en los reinos diádocos, originalmente Siria-Palestina quedó bajo poder de los seleucidas. Sin embargo, los ptolomeos conquistaron la región en el 319. A pesar de ello, los seleucidas nunca renunciaron a esta región, y en el 200 a.C., Antíoco III logró conquistar la región. Su política fue menos pesada que la de los ptolomeos, y el pueblo judío volvió a tener un estatus similar al que había ostentado durante la dominación persa, de modo que su vida estuvo oficialmente determinada por la Torá como ley absoluta para el pueblo judío. Sin embargo, la laxitud de los seleucidas no duraría mucho. Ya hacia el 180 a.C. vemos que el sacerdocio del templo choca con el rey seleucida por causa de las riquezas y los impuestos. Es muy probable que con la nueva situación geopolítica el reino necesitara de mayores ingresos. Al mismo tiempo existiría la fama de las riquezas del templo y comenzará una tensión entre el rey que quería abolir las exenciones fiscales de los judíos en Palestina. Las divisiones no solo se daban entre los seleucidas y el sacerdocio, sino que dentro de los judíos de Jerusalén se marcaron dos grupos bien definidos. Por un lado, los judíos de influencia griega que querían instituir en Jerusalén un gimnasio y un efebio, instituciones a través de las cuales podrían constituirse como ciudadanos helenos de pleno derecho. Por otro lado, existían aquellos judíos que rechazaban la helenización en su vida y buscaban mantener una identidad totalmente arraigada en la Torá. Como si esto no fuera poco, la influencia de los Ptolomeos egipcios aún permanecía en la región, y existían facciones dentro de Jerusalén y Palestina que buscaban un regreso al reino Ptolomeo en contra de los seleucidas. En el 174 a.C., el rey Seleuco IV Filopator fue asesinado, y luego de unos movimientos políticos, su hermano menor sube al trono bajo el nombre de Antíoco IV Epífanes, habiendo asesinado a Heliodoro, responsable de la muerte de Seleuco. Al mismo tiempo, en Egipto, los Ptolomeos eran presa de una inestabilidad tremenda, que Antíoco aprovechó y en al menos dos campañas militares logró conquistar el territorio. Sin embargo, los romanos intervinieron para que Antíoco no se quedara con el control de Egipto. Todas estas batallas se dieron en un contexto económicamente difícil, ya que años atrás los seleucidas habían sido arrollados por los romanos, y el dinero que debieron pagar en compensación dejó en muy mal estado las arcas reales. Así se entiende por qué en su camino hasta Egipto, Antíoco IV tomó cualquier cosa que le sirviera para pagar sus campañas militares. Los templos religiosos no estuvieron exentos, y es así como Antíoco llegó a Jerusalén y tomó lo poco que quedaba en el templo, quizá hasta tomó algunos elementos sagrados. Y si bien este acto no desencadenó una revuelta, sí aumentó el radicalismo de los sectores que se oponían a la influencia helenista sobre el pueblo judío. Ahora bien, en este punto de la historia es necesario introducir a dos nuevos personajes, Jasón y Menelao. En medio de las tensiones entre el Templo de Jerusalén y los gobernantes seleucidas, el sumo sacerdote Onías III tuvo que ir a rendir cuentas ante el gobierno seleucida en su capital, Antioquía. Sin embargo, parece que las cosas no salieron como debían y terminó retenido, por lo cual su hermano Jasón le sucedió como sumo sacerdote. Existen otras narraciones alrededor del ascenso de Jasón como sumo sacerdote que indican que compró su cargo al nuevo rey Antíoco IV, pago que realizó con las riquezas del templo, por lo cual tuvo que enfrentar el rechazo del pueblo. Y como si fuera poco, el sumo sacerdote Jasón impulsó las construcciones de instituciones helenísticas dentro de Jerusalén con el fin de conformar a los judíos a la cultura cosmopolita del imperio.
A causa de este uso indebido de las riquezas del templo y a su impulso helenizante, Jasón tuvo que enfrentar una sublevación de varios sectores de la sociedad judía, terminando con su expulsión en el 171 a.C., siendo reemplazado por Menelao, quien era el hermano del intendente del templo. El ascenso de Menelao como sumo sacerdote no fue más ético que el de Jasón. Siendo este último aún sumo sacerdote, envió a Menelao hasta la corte del rey Antíoco IV con el fin de pagar el dinero acordado. Sin embargo, Menelao ofreció al rey aumentar el pago a cambio de hacerlo a él sumo sacerdote. En consecuencia, reemplazó a Jasón y este último tuvo que huir. Antes de regresar a Jerusalén, Menelao aprovechó su visita a Antioquía para asesinar al sumo sacerdote retenido, Onías III, quien le había reprochado a Menelao el despilfarro de las riquezas del templo. Luego de que las victorias de Antíoco IV quedaran en nada gracias a la intervención de Roma, se corrió el falso rumor de que el rey había muerto en Egipto. Fue entonces cuando Jasón intentó retomar Jerusalén y asesinar a Menelao, y si bien este último logró resistir y evitar que Jasón tomara la ciudad, para el rey Antíoco IV había sido suficiente. Regresando de su derrota política ante los romanos, Antíoco IV vio como una amenaza la agitación entre los judíos y empleó a su ejército para aplacar la situación sin mesurar su violencia. La victoria de Antíoco IV no marcó mucha diferencia al final, y entre los judíos se mantenía una gran agitación. Así fue como finalmente Antíoco IV envió una guarnición militar a ocupar Jerusalén y convirtió a toda la ciudad en un fortín de guerra gobernado y habitado en gran medida por gentiles. Ahora bien, las decisiones de Antíoco IV deben entenderse en su contexto. Por un lado, su poder se estaba viendo amenazado. Hacia Egipto los Ptolomeos seguían en control gracias a Roma, quien por occidente comenzaba a minar el poder del rey, mientras que por oriente los partos cada vez se levantaban con más fuerza. En ese contexto, Antíoco IV debía mantener la multiculturalidad del reino seleucida sin dejar que sus dominios se desmoronaran. Es probable entonces que los judíos afines al helenismo vieran una oportunidad de introducir con mayor fuerza el helenismo en Jerusalén, y en todo caso el templo terminó teniendo un altar a Zeus con sus fiestas mezcladas con las celebraciones que rendían culto al emperador, además de implantar políticas que dificultaban o impedían preservar el sábado, la circuncisión y abstenerse de comidas impuras. El panorama es complejo. Antíoco IV suele representarse como un ególatra cruel y despiadado que persiguió a los judíos iniciando un periodo de mártires. Aunque es difícil determinar el papel que jugaron los partidos judíos más afines al helenismo en la introducción de sus culturas y creencias. Fuere como fuere, en el 167 a.C. estalló una revuelta en contra del dominio seleucida y de su intento de sincretizar las creencias helenistas con el culto según la Torá, dando inicio a la llamada revuelta macabea que duraría hasta el 160 a.C. La historia comienza con un hombre llamado Matatías, quien era sacerdote del templo. En el marco de las nuevas políticas del rey, fue obligado a ofrecer sacrificios según el rito griego. Sin embargo, Matatías se negó, asesinó al emisario real y huyó con sus hijos y otros partidarios. En ese contexto se alió con los asideos, quienes eran las facciones de judíos contrarias a la helenización de la población. Poco después Matatías murió en batalla y fue sucedido por su hijo Judas Macabeo. Intentar reconstruir la cronología exacta de las batallas es casi imposible. Sin embargo, lo cierto es que durante unos 2 años largos, Judas acumuló victoria tras victoria sobre contingentes más o menos pequeños, hasta que obtuvo la victoria sobre Lisias, general de confianza del rey Antíoco IV. Fue entonces cuando Judas Macabeo y sus partidarios lograron conquistar Jerusalén y purificar el templo. Este evento es conmemorado por los judíos en la fiesta de Hanukkah. Este primer periodo de sublevación, que finalizó en el 164 a.C., implicó el retorno de los judíos a su estilo de vida anterior, siguiendo rigurosamente la Torá. Esto fue reconocido y aceptado por la monarquía seleucida y fue suficiente para los asidios, quienes se desmarcaron de los macabeos. Sin embargo, estos últimos no se contentaron con el retorno al estadio anterior, sino que prosiguieron sus campañas militares con el fin de alcanzar la independencia para los judíos.
A pesar de las victorias de Judas Macabeo, no solo en Jerusalén, sino en territorios cercanos, la guarnición del Ácara permaneció bajo control militar de los seleucidas. Viéndose amenazados, pidieron ayuda a Antioquía, quien se encontraba bajo el control de Licias, ya que el rey Antíoco IV había muerto y su hijo Antíoco V era aún joven. En el 163, las fuerzas de Judas Macabeo se encontraron con las fuerzas seleucidas, y parece que en el mejor de los casos sufrieron una derrota bastante equilibrada. Fuere como fuere, el joven Antíoco V, bajo el consejo de Licias, reconoció el carácter particular de los judíos y ofreció una paz sobre la base de retornar a la situación anterior a las reformas de su padre, Antíoco IV. Si en Jerusalén las cosas eran inestables, en Antioquía no eran diferentes. El hermano de Antíoco IV, quien había sido rey antes de este, tenía un hijo prisionero en Roma, Demetrio. Este, al enterarse de la muerte de su tío, escapó de Roma y regresó a Antioquía para proclamarse rey. Consiguió un buen número de seguidores y terminó por asesinar al joven Antíoco V y a Licias. Luego del asesinato de Menelao, el sumo sacerdote era Álcimo, quien viajó a Antioquía para presentar respetos al nuevo rey y ser confirmado en su cargo. Así fue, y regresó a Jerusalén con una propuesta de paz que había ofrecido el nuevo rey Demetrio. Esta propuesta fue aceptada por los asideos, pero rechazada por Judas y su gente. Viendo que Judas permanecía en armas, Demetrio envió a uno de sus funcionarios llamado Nicanor con el fin de negociar la paz con Judas. Y si bien los relatos son algo oscuros, lo cierto es que toda negociación falló y poco después Judas volvió a las armas. En una batalla entre las dos fuerzas, Judas venció y asesinó a Nicanor. En respuesta, Demetrio envió una nueva fuerza liderada por Báquides, quien venció en batalla a Judas y lo mató. Su cuerpo fue recogido por dos de sus hermanos y llevado hasta la tumba familiar. Los hechos ocurridos luego de la muerte de Judas Macabeo son oscuros. En todo caso, se sabe que el partido helenista vivió algunos años de dominio luego de la derrota de Judas y con Álcimo como sumo sacerdote. Sin embargo, los movimientos contrarios al dominio seleucida seguían presentes e impulsaron a Jonatán, hermano de Judas, a retomar su misión bélica. Un tiempo después murió el sumo sacerdote Álcimo sin que nadie lo sucediera en el cargo, y el emperador Demetrio se encontraba muy debilitado debido a la guerra con otras naciones. Ese vacío de poder fue aprovechado por Jonatán, quien accedió como sumo sacerdote al templo apoyado por Alejandro Balas, un hijo perdido de Antíoco IV, quien había ganado el apoyo de Pérgamo y de Roma. Tiempo después, el contendiente al trono, Alejandro, se enfrentaría con el rey Demetrio, y este último moriría en batalla. Ya como rey, Alejandro se casó con la hija del rey Ptolomeo VI, la princesa Cleopatra Tea. Con una nueva estabilidad, Jonatán, hermano de Judas Macabeo y sumo sacerdote, fue ratificado en su cargo, además de que se le dio un papel militar y administrativo en la región. También seguía siendo súbdito de los Seleucidas, pero acumulando un papel oficial mayor que el que habían gozado en décadas anteriores los sumos sacerdotes. El poder religioso, civil y militar reunido en una sola persona, con el beneplácito del rey Seleucida. La realidad es que esta estabilidad no era más que humo. Pronto Demetrio II, hijo del otro Demetrio, desembarcó en el territorio seleucida para reclamar el trono y consiguió gran apoyo militar. Viendo una oportunidad, Ptolomeo VI se asoció con el nuevo contrincante y aparte le ofreció la mano de otra de sus hijas. En la huida murió Alejandro, aunque Ptolomeo también resultó herido. Y cuando las aguas parecían calmarse, una facción dentro de la corte proclamó al hijo de Alejandro rey y lo nombraron Antíoco VI. Al final, el nuevo rey Demetrio II terminó huyendo. En medio de este escenario, Jonatán supo maniobrar y rápidamente se alió con cualquier pretendiente que estuviera cerca de tomar el poder. Como consecuencia, el sumo sacerdote Jonatán consiguió mantener su posición fuera de toda duda y una y otra vez fue ratificada por los diferentes gobernantes. El poder de Jonatán no solo se mantuvo, sino que aumentó. Consiguió que su hermano Simón fuera nombrado general desde Tiro hasta Egipto, y no conforme con esto, Jonatán emprendió campañas militares para aumentar sus dominios, aunque la suerte se le acabó cuando en medio de las luchas por el poder se encontró con un general llamado Diodoto que perseguía a Demetrio II. No está claro el por qué, pero el caso es que Jonatán terminó siendo capturado y finalmente asesinado.
La historia cuenta cómo todo esto fue un engaño de Diodoto, a pesar de que Simón intentó pagar rescate por su hermano. Aunque también hay razones para pensar que Simón conspiró para tomar el lugar de su hermano. Ya para el 143 después de Cristo, Simón sucede a su hermano Jonatán como líder de los judíos. Así como Jonatán había sucedido a su hermano Judas Macabeo como líder de los judíos sublevados, Simón tenía dos opciones para generar alianzas. Por un lado estaba Diodoto, quien asesinó al joven Antíoco VI y se proclamó rey en su lugar. Por otro lado estaba Demetrio II, quien tenía bajo su control Cilicia, Mesopotamia y Babilonia. Simón entabló alianzas con Demetrio II y gozó de facto de una gran autonomía como sumo sacerdote, líder militar y civil de Judea y en parte de Samaria. Mientras Simón consolidaba su poder como líder absoluto de los judíos, Demetrio II enfrentaba cada vez más problemas en un imperio que hacía aguas. En el 141 a.C., aprovechando la debilidad de los Seleucidas, Simón expulsa a la guarnición militar de Lacra, ubicada dentro de Jerusalén, y aumenta su control sobre el territorio. No recibió respuesta alguna porque el rey Demetrio II, intentando recuperar parte de su territorio, fue capturado por los partos. Y entonces el hermano menor de Demetrio, Antíoco VII, tomó el poder para mantener bajo la dinastía seleucida el reino. Así afirmó la autoridad de Simón, ya que no estaba en posibilidad de luchar contra los judíos, aunque las buenas relaciones le duraron poco cuando Antíoco VII quiso exigir un nuevo tributo y Simón le dijo que no. Hacia eso del 134 a.C., Simón fue a un banquete ofrecido por su yerno, y junto a él viajaban dos de sus hijos, Matatías y Judas. En sospechosas circunstancias, Simón y sus hijos terminaron desapareciendo de la existencia, y entonces su hijo menor, Juan Hircano, tomó el poder que hasta ese momento había ejercido su padre. Juan intentó mantener el poder de su padre, pero en el 131 Antíoco VII asedió Jerusalén y Juan Hircano terminó por rendirse, derribando las murallas de la ciudad y pagando tributo al rey. Sin embargo, solo 2 años después, Antíoco fue asesinado por los partos que no paraban de crecer, y sus sucesores no lograron recuperar ni de cerca el ya decadente poder de los reyes que hemos visto. Fue en tal inestabilidad que Juan Hircano vio la oportunidad de lograr la independencia y comenzar a ampliar militarmente los dominios del nuevo reino judío. Hacia el año 100 a.C., Alejandro de Janea, hijo de Juan Hircano, asumió como rey de un territorio que cubría desde Idumea hasta Galilea y Transjordania.